Un mensaje. No, no, ¿No no. jaló? Así, ¿no? Ya preséntalo. Ya preséntalo, papá. No traes la comida. No traes el proyector. Dice dentro de Buenos días. ahí, Pat. ¿Y qué tienes allá? Ahí, pues, seguro. Muy buenos días, bienvenidos. Qué placer tenerles aquí presentes en este evento. La verdad es que se ha hecho con mucha formalidad, con mucho entusiasmo también y por supuesto con muy buena intención para poder saber, conocer sobre este tema tan importante y por supuesto con los expertos a los que voy a tener el honor de presentar. Mi nombre es Elba González, soy la presidenta de Cinemex Cancún y este día pues tengo el honor de presentar a nuestros ponentes gracias a la coordinación y por supuesto puesta en acción de este evento de nuestro presidente de Protección Ejecutiva, Irving Hernández. Voy a presentar a primera personalidad de este día. El señor Eduardo Gómez del Campo Díaz Barreiro nació el 21 de marzo del 67 en la Ciudad de México. Es hijo de padres mexicanos por nacimiento. Tiene una educación primaria, intermedia en la Ciudad de México, titulado en Ingeniería Industrial por la Universidad Iberoamericana, 2 diplomados internacionales en la administración policial. A la par de ejercer la ingeniería industrial con experiencia en manufactura de diversos productos y servicios para el mercado internacional, su pasión por las armas y la disciplina le impulsó en las áreas de policía y procuración de justicia, tanto locales como federales. Primeramente, a capacitarse en temas relativos al tiro policial, posteriormente en materias de inteligencia, investigación, etc. Recibió instrucción tanto nacional como internacional y ha sido instructor en diferentes materias para los 3 niveles de gobierno, así como en Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Ponente en varias embajadas en áreas como delincuencia organizada, inteligencia preventiva, entre otros. Es consultor de varias firmas nacionales e internacionales. En el año 2012 fue invitado y admitido a formar parte de la Asociación de Consejeros, Agregados y Enlace de Policía y Seguridad acreditados en los Estados Unidos mexicanos. Es el único mexicano acreditado con voz y voto. A partir de mayo de 2013 es miembro de la directiva con el cargo de secretario de Relaciones Públicas, siendo su responsabilidad la de coordinar esfuerzos de los 26 países y 3 agencias en las instancias federales, estatales y municipales en términos de comunicación, intercambio de capacitación, información de inteligencia, así como canalizar todas las necesidades de los miembros de la asociación y sus nacionales en las autoridades correspondientes en el ámbito policial y de procuración de justicia, tanto federales como locales, a fin de resolver en la brevedad, consistencia y los requerimientos que la embajada tengan a bien solicitar. Los 39 miembros actuales, así como los que culminaron su misión, le distinguen con su amistad y cariño incluso años después de culminar su misión. Le impulsan a seguir contribuyendo a que este mundo sea un lugar más digno para vivir. Les solicito un aplauso para el señor Eduardo Gómez del Campo Díaz Barreiro.
ponente del día de hoy, el coronel Darwin Cook Acosta. Su carrera profesional la conforman 32 años de experiencia. Qué fácil se dice, ¿verdad? En el activo del Ejército Mexicano, en donde cursó estudios a nivel posgrado. Al concluir la maestría en Administración Naval en el Centro de Estudios Superiores Navales, dependiente de la Universidad Naval de la Secretaría de Marina Armada de México, durante su encargo militar cumplió tareas de índole operativo, logístico y de asesoría, desempeñándose como mando de corporación de unidades operativas del Ejército Mexicano, llegando a representar a nuestro país como parte del personal diplomático en la Embajada de México en Estados Unidos de América, en donde fungió como agregado militar y aéreo adjunto durante el lapso de 2 años, siendo seleccionado incluso para formar parte de los delegados de la Junta Interamericana de Defensa, organismo militar dependiente de la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos. Su experiencia en el ámbito de la protección a personas la adquirió mientras perteneció al equipo de seguridad del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, para lo cual percibió capacitación internacional por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos de América. Durante su encomienda como agente de seguridad formó parte de la materia seguridad internacional. Un aplauso por favor para el coronel Darwin Cook. Sin más que agregar, le cedo la palabra. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes, compartir lo poco o lo mucho que pueda yo transmitirles. Traía yo una presentación lista, pero pues no jaló. De todos modos, se las hacemos llegar con mucho gusto. También es un placer estar con mi amigo Darwin y ya es la segunda ocasión que compartimos tú y yo ponencia. Entonces ya no estamos haciendo el dueto, ¿verdad? Vamos a dividir la plática, la charla en dos etapas, ¿no? Yo voy a dar lo que es análisis de riesgos y a Darwin va a dar lo que es la protección ejecutiva. Todo siempre en el ámbito de la seguridad, ¿no? Para poder hablar de seguridad, pues tenemos que empezar con la definición de seguridad, que es ausencia de riesgos. Si yo no tengo un riesgo, estoy seguro. Esa es así como que la definición clave de seguridad, ¿no? Para yo sentirme seguro es porque no tengo riesgos inminentes de frente de mí, o incluso amenazas. Hace 30 años, cuando yo todavía estaba estudiando la carrera de ingeniería industrial, llevábamos una materia que se llamaba evaluación de proyectos. Es cómo evaluar un proyecto en términos financieros, llevarlo a su culminación y tomar la decisión de si es atractivo invertir o no es atractivo invertir, o si puedo yo, es factible hacerlo aquí o no es factible hacerlo aquí. Y lo dividíamos en 3 etapas. Todos los proyectos de cualquier índole tenían 3 grandes consideraciones: factibilidad financiera, factibilidad de producción, ya sea de bienes o servicios, y el mercado. Eran las 3 cosas que nosotros evaluábamos, e incluso los bancos lo hacían. ¿Por qué? Pues porque hace 30 años el mundo y México eran diferentes. Hoy tenemos que incluir una cuarta variable en la ecuación, que se llama el riesgo. Entonces, resulta que para que yo pueda emprender cualquier tipo de proyecto productivo en donde se involucren servicios o productos, tengo yo ya que meterme al análisis de riesgos. Pero el análisis de riesgos, así como un proyecto es individual y se tiene que hacer el análisis para ese proyecto en específico, ver cuál es el riesgo, a qué amenazas o riesgos me voy a estar involucrado o que los voy a tener en cierto momento presentes. Entonces llegamos a la conclusión de que si cada proyecto es individual porque presenta diferentes niveles de riesgos, lo mismo sucede con las personas. El riesgo que yo tengo o las amenazas a las que yo me vea sometido van a ser muy diferentes a las de mis hijos, o a las del licenciado, o a las del comandante. Cada quien tiene un nivel de riesgo y cada quien tiene un nivel de amenaza diferente. ¿En dónde está
verdaderamente lo importante es en que nosotros sepamos cuál es nuestro riesgo. Si yo sé a qué riesgos estoy yo sujeto, puedo yo tomar decisiones en términos de prevención. Cuando hablamos de seguridad, lo que nosotros buscamos es prevenir, no enfrentar, no reaccionar. Entonces, para yo empezar a hacer mi análisis de riesgo, hay muchas maneras de hacerlo. Incluso hay compañías muy grandes como Control Risk. Es una empresa multinacional que está en todos los países, está en todos los 5 continentes. Sí, pero esta compañía inglesa, tan solo para hacerte un risk analysis te cobra alrededor de $50,000. ¿Quién tiene $50,000 para invertir en un análisis de riesgo, no? Y que además, resultante de ese análisis de riesgo, van a venir las medidas que vas a tener que implementar para mantenerte en prevención de la consecuencia, o prevención del riesgo, o prevención de las amenazas que nosotros mismos nos vamos a ir enfrentando. Otro organismo que me gusta mucho cómo maneja el risk analysis es la Organización de las Naciones Unidas. Ellos tienen todo un departamento, la UNDSS, que se encarga de precisamente identificar todos los riesgos y amenazas para el personal que labora. En nuestro país, la Organización de las Naciones Unidas tiene algo así como 3,000 empleados. Todos ellos están a lo largo y ancho del territorio nacional. Bueno, en el 2020, de esas 3,000 familias, solo tuvieron 84 incidencias menores reportadas. ¿Qué significa? Que su departamento de análisis de riesgo y tan funciona muy bien que incluso hacen matrices en donde le asignan un valor numérico a cada uno de los riesgos reportados. Entonces, ¿cuál es la determinante de la matriz? Pues que uno, que hay una disciplina que todo el mundo la sigue, y dos, que tienen perfectamente identificados los riesgos. Pues sí, pero tampoco nosotros no somos las Naciones Unidas y tenemos los presupuestos para nosotros poder hacer un análisis de riesgo puntual. Otra de las características del análisis de riesgo es, primero tenemos que identificar nuestras amenazas y nuestros riesgos. Dos, el análisis de riesgo es puntual. ¿Eso qué significa? Que el riesgo que tengo yo hoy no va a ser el que voy a tener mañana, porque mi condición puede cambiar. Si yo soy una persona civil y me desenvuelvo en un área civil, a lo mejor mi riesgo resultante es ir al banco, manejar efectivo, o que mi negocio se maneje mucho efectivo. Entonces, todas esas medidas de riesgos, hoy significa que estoy en riesgo. ¿Desde qué punto de vista? Manejo efectivo, me pueden asaltar, me pueden robar, ahí está mi riesgo número 1. Pero a lo mejor mañana cambio mi actividad comercial y me convierto en un empleado, un alto funcionario de una empresa transnacional. Mi riesgo ya no es manejar efectivo ni ir al banco, porque tengo gente que lo hace, pero mi riesgo ya es otro, lo que yo represento para una organización. Mi riesgo puede ser que empleados míos hagan un fraude y que se vea involucrado soy yo. Entonces ahí estamos hablando de otro tipo de riesgos. Entonces, ya sabemos que los riesgos son las condiciones que nos rodean en nuestro desempeño diario, ya sea por nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestra familia, nuestros círculos social, donde nosotros nos desempeñemos. Ahí es donde tenemos que empezar a evaluarnos. Ahora, hay que ver qué tipo de riesgos hay, porque la plática de hoy está en términos de seguridad, pero nuestros riesgos, hablando de Cancún, hace un año, en un análisis de riesgos, nunca se hubiera hablado de que 3 huracanes iban a pegar en 2 meses. Eso era poco factible. Entonces, el que hizo un análisis de riesgos hace un año ya se invalidó, porque en 2 meses pegaron 3 huracanes. Después de 15 años.
No, pues le pegaba un huracán una vez cada 2 años, ¿no? El último fue hace 15 años. Así es. Entonces se fueron relajando esas medidas de protección civil que de todos modos funcionaron muy bien porque no hubieron pérdidas que lamentar. Pero eso es, el análisis de riesgo decía que era muy poco probable que pegaran 3 huracanes en un término de 2 meses. ¿Sí? Ahora, el risk analysis, ¿qué nos va a dar en qué nos va a ayudar? Si yo conozco mi riesgo y mis amenazas, 1, voy a tomar las medidas preventivas. 2, debo de tomar las medidas reactivas. Y 3, debo de tener contempladas las posteriores a las reactivas. ¿Por qué? Porque si yo puedo tener todo un plan de prevención y falla, necesito saber cómo reaccionar cuando mi plan falle. Y tercero, cuando las condiciones después de la reacción están estables, ¿qué es lo que va a seguir? Entonces ahí ya estamos no nada más hablando de un modelo de prevención, sino vamos a hablar ya también de todo el modelo completo de seguridad para el análisis, para mi riesgo personal, el riesgo de mi organización o el riesgo de mi familia. Entonces, y aquí interviene mucho el hablar, el comunicarse, el saber qué hablar, con quién hablar, cómo hablar. ¿Sí? Es también otra parte muy importante del mismo análisis de riesgo, es si yo no me siento capaz de analizar mi entorno, acérquense con los que saben. Nunca está de más preguntar. Hay cosas que todos nos sentimos, porque así es parte de la conversación diaria de todas las personas. Hablamos de seguridad, hablamos de fútbol, hablamos de religión, pero hoy por hoy la seguridad en este país cada vez está complicándose más y a raíz de la crisis económica esperamos un incremento en la violencia. Eduardo, es ahí donde viene la fuga de información, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso. Okay. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, regresando al análisis de riesgo, para yo poder aterrizar mi análisis, ¿en qué me voy a basar? En la información, fuentes abiertas y cerradas. Las abiertas pues, es lo más fácil porque son los indicadores en donde yo puedo partir de lo general a lo particular. Y las cerradas, esas son informaciones hasta cierto punto privilegiadas. Ahí es donde puede intervenir la opinión de un experto si es que mi riesgo presumo yo que es de moderado alto hacia alto. Hay un principio táctico que habla de primero yo, luego yo y después yo. Suena muy egoísta, pero en realidad es para que yo pueda ayudar a alguien, yo tengo que estar bien. Si yo estoy mal, yo no puedo ayudar a nadie. Y para que yo esté bien, pues necesito saber qué factores influyen en mi bienestar. Entonces, me tengo que evaluar primero yo como persona. Si yo sé que yo estoy en un riesgo y lo tengo identificado, entonces ya puedo yo tomar decisiones preventivas. Y esas decisiones preventivas las necesito tener muy bien ubicadas y sobre todo comentarlas con personas de mi círculo íntimo. Aquí es donde viene tu pregunta. Cuando yo tengo mis riesgos ubicados y comento mis riesgos con alguien de mi primer círculo familiar o un socio, tengo que también tener la conciencia de que hay información que es muy delicada, aunque parezca muy simple, pero es tan delicada que el 85% de los secuestros de impacto en este país, que es un secuestro de impacto, es cuando estás privado de la libertad arriba de 72 horas y se empiezan a hacer negociaciones. Viene de tu primer círculo de información. ¿Cómo se filtró la información? Es muy sencillo, nosotros la filtramos. ¿A quiénes? Al chofer, de la puerta,
tener información muy delicada. Te puede llegar. Y muchas veces no sabemos que tenemos ya un precio. Yo vi un caso ya hace algún tiempo donde precisamente en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, pues están las ciudades dormitorio, ¿no? Que son casitas muy pequeñas, en donde el sábado en la tarde pues, la gente, los vecinos salen a convivir, ponen las cervezas y empiezan a platicar. ¿De qué platican? Trabajo o fútbol. Y como con fútbol nunca se van a poner de acuerdo, mejor de trabajo. Y después de un six, empiezan a decir, no hombre, mi patrón, trae guantotes de lana y el otro día lo vi y trae unos relojotes y unas plomas y los hijos. Empiezan a compartir información que no deberían de haber compartido. Esa información, con que llegue a oídos de alguien, le llaman proyecto. Y desde el primer momento empiezan a invertir en darle seguimiento puntual primero al chismoso, porque el chismoso me va a llevar al principal. Y empiezo a hacerle un seguimiento, pero eso cuesta. Hay alguien que está invirtiendo dinero, está en su negocio, está haciendo una evaluación de proyectos, que ella tomó su riesgo y no saben que el productor es tú. Y así como le van a tener que invertir a alguien que nos esté siguiendo, pues le van a tener que invertir a una célula que es el que me va a levantar. Le van a tener que invertir a un lugar donde yo voy a estar privado. Y le van a tener que rentar. Y le van a tener que invertir a quien me va a cuidar. Todo eso va sumando. Cuando levantaron a esta persona, pues ya no podían bajarse de X monto porque ya lo había, el dueño del proyecto, ya lo había invertido y él tenía que recuperar no nada más su inversión, sino que así es. Estamos hablando de una industria. Es una industria. Después, la explotación es otra industria. Entonces, cualquier actividad criminal es... Por eso es el crimen organizado, ¿no? Están mejor organizados. Bueno, la ley del 96 dice que cuando 3 o más personas se ponen de acuerdo para cometer reiteradamente un delito, cae en el tipo penal de la delincuencia organizada. Sí, sí. No, póngalo aquí. Ya no, te lo pongo. Sí. ¿Ya está conectado? De todos modos está, te los voy a dejar para que es un PowerPoint muy sencillito. Espérame, espérame. Esta ponencia se las dejo para que ya cada vez que quieran recuperarla o con toda confianza la compartan con personal a su cargo o como policía auxiliar con sus clientes. Ya lo prendí. ¿No fue? Ahí está. No. Ahí está, a ver si jala. Entonces hay dos tipos de fuga de información, como comentamos la mañana, la directa y la indirecta, ¿no? La directa es lo que comentábamos. Así es. Y la directa es cuando ya lo haces deliberadamente, ¿no? Así es. En esta ponencia empiezo yo con una frase de 3 palabras que llaman mucho la atención. Las van a ver ahorita, que dicen vivos, sanos y libres. La frase no es mía, ojalá yo hubiera sido mía, pero me gusta mucho. Ahí está. Vivos, sanos y libres. Ya sé otra vez, ahí vamos. ¿Cómo salimos hoy de nuestras casas? Vivos, sanos y libres. ¿Cómo pretendemos regresar a nuestras casas? Vivos, sanos y libres. ¿Dónde está ahora sí que el meollo del asunto?
en que para llegar a estar vivos, sanos y libres, el comandante tiene un nivel de riesgo muy diferente al de la señora, al del licenciado, al mío, al de Irving. Cada uno de nosotros vamos a estar sujetos para mantenernos en estas tres de diferentes maneras. El comandante, pues al estar en seguridad pública, él está más expuesto, trae un uniforme más visible, pero trae un arma de fuego y trae un Z10, una escolta, tiene más elementos en un momento dado, pero ¿por qué? Porque él es más vulnerable. Hay tres aspectos dentro del riesgo. Primero es la protección, que es safety, que son las medidas encaminadas para proveer a la población de los elementos técnicos encaminados a la toma de acciones y medidas relativas a minorar los efectos producidos en sus bienes y personas debido a factores de índole externo y o interno que comprometan su seguridad e integridad. Ahí estamos en el documento. Ok, safety final de cuentas, entonces son, aquí viene perfectamente todas las medidas que yo voy a estar para en términos de mi integridad. Ya pasó a lo que es security, que es la seguridad, como habíamos dicho, ausencia de riesgos. Y los tres escalones de riesgos, risk, que son contratiempos que modifican nuestro estado. Un riesgo son los contratiempos que pueden estar o no medidos y pero que sí modifican mi estado. Si yo salgo a manejar en estado inconveniente, soy un riesgo para mí y para los demás. Pero es un riesgo que yo lo tenía medido. Entonces, si me voy a poner a tomar, entonces no manejo, que me maneje otro, y aminoré yo el riesgo. Si yo corro el riesgo, puede alterar mi estado de vivo, sano y libre. Puedo tener un accidente y perder la salud o la libertad porque ocasioné un accidente al estar en estado inconveniente sin delito, o perder la vida. Entonces, esta es la mejor manera de checar uno de los múltiples riesgos, ¿no? Ya habíamos hablado de lo que es la evaluación de proyectos. Antiguamente, mercado, ¿qué es lo que voy a hacer? Y este cuadrito lo podemos nosotros aplicar en cualquiera de las modalidades de lo que hagamos. Puede ser desde una actividad tan sencilla como ir a un supermercado. El mercado es qué es técnico, cómo financiero, con qué y el análisis de riesgo. Entonces podemos